Hola, bienvenidos a todos ustedes. Ya lo saben, yo soy Miguel Ángel Osorio Pinta y están en ¿Sabes qué? Hoy te toca. Pero sobre todo, bienvenido a nuestro invitado muy especial. Fíjense qué interesante el hablar con alguien con tanta experiencia, conocimiento y manejo del tema de la educación física y el deporte, específicamente en el básquetbol. Y la charla que tenemos el día de hoy estoy seguro que va a ser muy enriquecedora, porque estamos con el maestro Carlos Antonio Salapa Covarrubias, que en la actualidad es supervisor de la zona 022 de educación física en la ciudad de Morelia, Michoacán. Hola Charlie, bienvenido. Es un enorme gusto que estés en este canal. Wow, ¿por dónde empezar? Bueno, es un doble gusto para mí, porque además de ser un docente muy conocido de muchos años y ser un distinguido y reconocido docente, es mi compañero de sector y yo lo considero mi amigo. Charlie, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Miguel, pues yo bien, muchas gracias. Aquí con la expectativa y el gran interés de participar contigo en tu programa y desde luego dar lo mejor de mí para que todo salga bien. Esta es una charla normal, sencilla, irreverente y casual. Voy a mencionar dos datos. Él es egresado de la Escuela Nacional de Educación Física de la Ciudad de México hace 50 años. Suena así como que, hasta decirlo suena largo, ¿verdad? 50 años. Pero también déjenme decirles que él estuvo en la ciudad de Berlín, en Alemania, en el año 1975. Cuéntanos, Charlie, ¿cuánto tiempo estuviste ahí y qué hiciste ahí en esa ocasión o en ese tiempo que estuviste ahí? Sí, con todo gusto, Miguel. Bueno, primero decirte que los 50 años son porque anteriormente salíamos de 18 años. Yo cuando inicié mi trabajo tenía esa edad y pues obviamente estábamos muy jóvenes y eso nos permitió durar más tiempo en la profesión. Y lo que se refiere a Alemania, estuve un año en Berlín Occidental cuando todavía existían los dos Berlines, el oriental y el occidental en la posguerra. Y bueno, estuvimos invitados por el Senado para la Familia, Juventud y Deportes de esa ciudad, la cual ofrecía becas a grupos de docentes de educación física de toda Latinoamérica. Habíamos en total 25, algunos de Chile, de Brasil, de Costa Rica, de Guatemala y de México. Y bueno, tuvimos ahí un intercambio con muchas experiencias bonitas, tristes, dolorosas, pero afortunadamente pues todo repercute en la vida de uno y pues afortunadamente también pues eso me sirvió para catapultar mi vida profesional. En esencia, ¿qué fue lo que hiciste allá? Bueno, tuvimos la beca que nos otorgó la Secretaría de Educación en ese tiempo, se enfocaba a la administración y organización deportiva. En este proceso tuvimos la oportunidad de conocer la estructura del deporte alemán en aquel tiempo, que era pues muy complicada porque estaban en la posguerra, como les dije anteriormente. Entonces las tendencias que tenían los alemanes orientales con los alemanes occidentales eran muy diferentes. Las primeras pues totalmente militares y acá buscando una vez más en el occidente la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad en las acciones que iba uno a estar haciendo ahí. Así que tuvimos la oportunidad de visitar varias universidades y eso nos dio la pauta para pues, conocer ampliamente el espectro de la educación en Alemania. Muy interesante. Vamos a pasar a varias preguntas y como dicen por ahí, vamos a empezar por el principio. Una pregunta obligada para una persona con tanto conocimiento y con tanto tiempo en la educación física. Charlie, dinos qué representa para ti la educación física. Pues mira, Miguel, definitivamente la educación física es mi vida, porque bueno, he estado, como tú lo dijiste, 50 años y ha representado para mí, aparte del sustento económico con el cual he podido sacar adelante a mi familia, que finalmente es lo más importante de la vida, ¿no? Tener lo necesario para dar la educación y el carácter necesario a tus hijos, para que ellos mismos puedan enfrentar su vida. Pero además de eso yo lo he hecho con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho afecto
y esto me ha ayudado a soportar tantas dificultades a veces, muchas alegrías, pero sobre todo pues que representa para mí educación física pues mi vida en pocas palabras. De todos los años de servicio que llevas, que son 50 años, fíjate bien, ¿nos podrías decir cómo los has llevado? Es decir, ¿cuántos frente a grupo? ¿Cuántos comisionados en algún sector, en una oficina? ¿Y cuántos comisionados como supervisor? Bueno, aproximadamente, pero después que regresé de Alemania, a los 2 años fui invitado por la Dirección General de Educación Física que entonces existía para trabajar en un centro de educación física y deporte, bueno, así les llamaban, en el cual nos ubicaban en alguna unidad deportiva como coordinadores. Bueno, yo fui coordinador del Centro Deportivo Oceanía y ahí teníamos diferentes maestros de las diferentes disciplinas deportivas, voleibol, gimnasia, básquetbol, atletismo, etcétera. Yo los coordinaba a todos estos maestros, estuve 2 años ahí. Posteriormente regresé a Michoacán y estuve trabajando en clase directa durante 15 años para posteriormente, con la intervención también de la Dirección de Educación Física ya del Estado de Michoacán, fui invitado para participar como subjefe del departamento de... Es que tenía un nombre donde atendíamos la parte administrativa y la parte deportiva, era una subjefatura. Estuve ahí durante 3 años también con la Dirección de Educación Física y ya de ahí salimos a la entonces conductor del programa de Educación Física. Desde entonces ahí estamos y en el puesto pues tengo ya cerca de 25, 26 años. En ese iniciar como docente y como responsable de un área y un poco al inicio de la supervisión o conducción del programa, en general, ¿nos podrías contar cuánto ha cambiado la educación física desde que empezaste a laborar? No, pues muchísimo, porque tan solo los diferentes programas nos han marcado diferentes enfoques. Yo salí de la escuela de educación física cuando empezaba el enfoque psicomotriz. Lo recuerdo perfectamente porque sí fue mucho descontrol para nosotros porque veníamos de un enfoque deportivo. De hecho, la educación física que yo recibí en la Escuela Nacional estaba enfocada más a lo deportivo. Teníamos muchas materias de tipo deportivo. Salgo y cambia a psicomotriz. Eso nos trajo varios programas para podernos adaptar. Luego, bueno, todos los demás programas que han venido, que ustedes los conocen perfectamente, pero que sí ha sido un cúmulo de experiencias que con tantos años ya viendo tantos programas, pues consideramos que realmente el único programa y el más valedero es el que el maestro desarrolla en su escuela. El que ahora este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana le da la oportunidad al docente de, pues ahora sí que elaborar su propio programa interno. Este camino ha sido en ocasiones muy difícil, en ocasiones realmente muy agradable, pero pues hay de todo en la vida y así ha sido mi trayectoria en esta hermosa carrera. Bueno, vamos a aterrizar ahora a los inicios. ¿Cómo sientes o cómo consideras que fueron tus primeros años de servicio frente al grupo en general? ¿Algo que recuerdas con gusto o cómo enfrentaste a los retos que se te presentaron? ¿Cómo sientes que fue el inicio como docente de educación física con todas las limitaciones, con todas las benevolencias en el área específica, o sea, me refiero a la localidad en la que estuviste? ¿Cómo fue tu inicio como maestro de educación física? Bueno, la experiencia yo creo que es de todo, ¿no? Que salimos de la escuela de educación física con muchísimas ilusiones, expectativas y con mucho agrado y gusto por ya empezar a trabajar. Yo tuve varias experiencias, pero déjame comentarte porque en el 78, 79, 80 estuve en las comunidades de Cuitzeo y algunas aledañas ahí, porque antes pues salíamos con 12 horas y con esas 12 horas nos mandaban a 2 o 3 escuelas. En mi caso estuve en 2 escuelas de la cabecera municipal y en una cercana que era la de una comunidad que se llama, ya lo recordé, Jeruco.
ahí estuvimos trabajando en esas 3 escuelas. Además de ello, pues pude ingresar a la secundaria unas pocas horas para completar el sustento de todos los días y de vuelta. Y al final de este periodo que estuve por ahí, también colaboré de manera gratuita con la preparatoria, que en ese tiempo estaba ahí pues iniciando. Esta fue una época muy bonita porque antes pues, no había maestros de educación física y menos ahí. Entonces me permitió proyectarme en la comunidad a tal grado que fuimos en ese grupo de trabajo los primeros que organizamos un festival gimnástico y el primer desfile que se hizo en la población con varias escuelas. También con la zona escolar, como también trabajábamos antes los pocos maestros de educación física, pues hicimos muchas actividades de capacitación deportivas en toda la zona que corresponde a Cuitzeo, en la zona escolar. Entonces yo creo que fue de las mejores épocas de mi vida profesional de clase directa. Mira, ya me contestaste una pregunta en la cual iba a hacer cuál era la plaza inicial de un docente recién egresado. Ya la comentaste. Te voy a hacer una pregunta, aunque parezca simple, pero yo creo que todos tenemos la inquietud. ¿Cómo eran los patios de trabajo en la mayoría de las localidades o comunidades en donde laboraste? Pues había todo, como tenemos tantas escuelas, pues había todo. Las escuelas que estaban en la cabecera municipal de Cuitzeo, pues sí había un patiecito, no una cancha formal, pero sí había pavimento para poder trabajar, pero en otras pues era el trabajo al aire libre, en la tierra, pues donde se pudiera, porque teníamos que adaptarse las pistas que hacíamos, porque también hicimos eventos de atletismo, pues era así en el campo abierto, ¿no? Donde se podía hacer ahí las carreras, ahí trazábamos las pistas y ahí hacíamos la actividad. Y ya en Morelia, bueno, todas las escuelas donde yo trabajé hubo patio, un patio apropiado. Y también me tocó en un momento dado colaborar para la construcción de una segunda cancha, que fue en la Escuela México, que ya si quieres luego lo platicamos. Sí, eso es interesante. Mira, una pregunta obligada es, ¿cuáles eran las exigencias de la educación física? Es decir, ¿en qué se enfocaban principalmente los programas y necesidades? Ya nos has comentado y sabemos de los distintos enfoques de los programas de educación física. En tus inicios, ¿cuáles eran, qué se enfocaba principalmente en los programas y cuáles eran las necesidades de la educación física para con los alumnos? Sí, yo me di cuenta inmediatamente a la llegada a mis centros de trabajo que lo que requerían los niños era pues actividad física, ¿sí? Entonces con los conocimientos que yo traía nos enfocamos mucho, como te decía, a la cuestión deportiva, más o menos también enfocado a la psicomotricidad, pero sí tuvimos la inquietud siempre a los niños de las escuelas, pues darles la mayor cantidad de actividades. Nos faltó lo que ahora se hace, ¿no? En el intercambio con el niño, que tienen que explicarles sobre para qué te sirve y qué vas a hacer, y pues hablarles un poquito de lo que es la terminología de la educación física. Pero yo tengo la satisfacción de que a mis alumnos se les puso mucho trabajo físico y de actividades deportivas, ¿sí? Mira, yo sé que esto puede variar. Cuando estabas frente a grupo en tus primeros años, y te lo pregunto con un conocimiento de causa, ¿recuerdas si la cantidad de alumnos en los grupos eran numerosos? Sí eran numerosos porque, te repito, pues trabajé en cabecera municipal y la verdad es que pues sí, los grupos eran, a lo mejor no tanto como en la Escuela Madero, donde hay 40, 45, pero entre 25 y 35 sí había bastantes niños. Bueno, y ya dijiste que salían con una plaza inicial de 14 horas y yo estuve también en un proceso en el que todavía era fácil de alguna manera hacerse de incremento de horas, y yo te pregunto todavía, porque empezaste a trabajar algunos años antes que yo, ¿era fácil hacerse acreedor a un incremento de horas? Pues fácil y no, porque eran 12 horas, Miguel, no 14 con las que salimos. Okay. Entonces tenía uno la necesidad de prepararse año con año
y esos documentos teníamos que llevarlos obligadamente a Ciudad de México, al escalafón nacional. ¿Hasta allá? Entonces, una vez que el escalafón nacional recibía los documentos, sometían a concurso las horas que había, pues, para la gente que se preparara más, y ahí poco a poco pues íbamos ascendiendo. Yo tuve la oportunidad de meter los documentos de Alemania, y pues siempre me gustó participar en los cursos nacionales de superación profesional que hacía la Dirección General, y en lo que viniera en cuestión de preparación. Entonces, bueno, con el paso de los años me fui completando de horas, y creo que las 42 me las logré cuando tenía 20 años de servicio, 22. Ya ha habido recorrido un tiempo. Claro que sí. A mí me tocó saber y conocer de cuando te incrementaban, cuando había algunos logros deportivos, algunos logros académicos, de la participación de la clase modelo, de material didáctico. No eran exigencias de documentación ni de cursos, ¿no? Hubo un tiempo como de 5 o 6 años que más bien eran participaciones tuyas en algunos eventos que organizaba la misma Dirección de Educación Física. Sí, es que en esos tiempos había un paquete de horas que la Federación asignaba a los estados, cuando todavía no estaba, o más bien cuando todavía existía la Dirección General de Educación Física. Asignaba paquetes de horas a cada estado, y a los estados determinaban cómo repartir los incrementos. Entonces permitió que en este caso Dirección de Educación Física de Michoacán, a través de los concursos estatales de la clase de Educación Física, pues otorgara esos premios a los maestros ganadores. Así fue como pues empezaron a otorgarse este tipo de incrementos. Mira, es algo muy común y todavía hasta la actualidad hay quienes lo resuelven de alguna manera, hay quienes no. ¿Qué carencias de materiales y de instalaciones tuviste en aquellos años y cómo lo resolvías? Bueno, pues es igual que ahora, Miguel. Llegas a las escuelas y a veces no hay nada. Pues tienes que hablarlo con los padres de familia, con los directores, con las autoridades municipales, que en ese tiempo se podía todavía hablar con ellos. Ahora es mucho más complicado. Pero pues así empezábamos, igual con los materiales como hasta ahora, las pelotas, las cuerdas, los aros, los balones, poquito, lo que se pudiera, pero siempre pues a través del apoyo de estas personas que te comento. Quizás es rápido un paso por la historia, los más jóvenes no lo saben, a lo mejor los que tenemos ya más de 30 años ya lo sabemos. ¿Cómo ha cambiado la metodología de la enseñanza de la educación física a lo largo de los años que tú recuerdas, lo que tú recuerdas? Pues es lo que te decía, tuve hace algunos años un maestro en la escuela Vila Camacho, lo voy a mencionar, el maestro José Jorge Cortés. Él era, cuando docente, que ya se jubiló, algo del estilo mío, ¿sí? Yo siempre procuré que los niños, como les decía hace rato, pues hicieran actividad física. Yo recibía a los grupos en la primera hora, y terminando la clase los mandaba realmente cansados a los niños. Vaya, como que la metodología de antes te obligaba a los niños Vamos a hacer ejercicio. Sí, les dieras todo lo que pudieras, ¿no? Claro, pues con un orden, un buen calentamiento para que no se lastimaran, etcétera, ¿no? Y si estás viendo, por ejemplo, veíamos por etapas, ¿no? Primero me acuerdo muy bien que septiembre y octubre era puro atletismo, y luego noviembre y diciembre era otro deporte, básquetbol, y luego 2 meses, y así lo llevábamos con los deportes básicos. Entonces entregaban los grupos realmente cansados. Y claro, pues ahora la metodología es muy diferente, ¿verdad? Y las necesidades son otras también, las exigencias de las direcciones de las escuelas, de las zonas de supervisión de maestros de grupo, como que distrae también algunas otras actividades a los maestros, ¿no? Sí, y de hecho se ha perdido mucho de lo que te estoy comentando, porque los nuevos modelos, por eso no me gustan, porque son muy pasivos. En ocasiones encasquillan a los maestros en actividades que a veces ni ellos comprenden para qué se hacen, y bueno, eso impide que haya más movimiento corporal y físico de los niños en las clases. Si nos observamos cómo trabajábamos anteriormente y cómo se trabaja hoy, pues ha disminuido muchísimo la actividad física en la clase de educación física. Y luego también por algunas, no en todos lados, pero por algunas necesidades, por no decir que necesidades
de que no hagan ruido en el patio los niños. Yo me acuerdo que eran muchas actividades de tablas, de gritos, de persecuciones. Ya en algunas escuelas no se permite nada de eso. Sí, ese es un problema grave porque como que han dejado de entender lo que es la educación física y su importancia. Porque los maestros de grupo, los directores consideran que el hacer ruido pues impide el aprendizaje de los demás niños que están en las aulas, pero pues no hay otra manera de que el niño realmente explote su cuerpo, sus actividades físicas, sino es a través de esa expresión corporal y física que ellos tienen. Mira, quizá ya mencionaste alguno, pero me gustaría que nos mencionaras algunos desafíos grandes que enfrentaste como maestro de educación física. Bueno, pues fueron muchos, definitivamente. Los que tú gustes comentarnos. Pues desafíos fueron primero el decidir irme fuera de Morelia a trabajar. Tenía yo toda la disposición, porque el director de educación física era mi padre, el profesor Antonio Salapa Coria. Entonces pues pude haberme quedado aquí. Sí. Tienes palanca, dicen por ahí, la vara alta, ¿no? Sí, pero yo decidí estar fuera de la casa, ¿no? Pues por razones también de que venía de una beca en el extranjero, yo era ya más independiente. Claro. De hecho, yo salí de la casa paterna desde los 8 años por cuestiones de salud. Entonces me fui a vivir a México, luego viví aquí en Morelia, regresé a Tepic, Nayarit. Yo soy originario de Tepic. Algo de eso sabemos. Luego me fui otra vez a Ciudad de México, 4 años, a hacer la educación física. Regresé a Morelia, donde ya estaba mi padre aquí como director, y me volví a Alemania, regresé, bueno, ahí he andado, hasta que me asenté ya aquí en Morelia. Bueno, ha sido mucho trabajo, muchos desafíos, pero ¿recuerdas las que nos quieras comentar, algunas anécdotas divertidas o memorables de tus años como docente? Pues muchas también, ¿no? Como te digo, pero yo creo que una de las cosas que me quedaron grabadas fue las convivencias que tuvimos con maestros de grupo y autoridades escolares y municipales cuando estuve en Cuitzeo. En ese poco tiempo, porque bueno, 2-3 años es poco realmente, tenía yo mucha relación con todas estas personas. Yo entraba a la presidencia municipal sin necesidad de tocar puertas, iba con el inspector, con el jefe de sector, con todos los directores de la zona, y me movía pues bastante bien ahí. Yo creo que esa era de las más grandes satisfacciones que he tenido. Y la otra que te decía hace rato también es que en la Escuela México, que también duré ahí 8 años, en la Escuela México, a través de las autoridades ya de aquí de estatales de educación física y de la propia secretaría, pudimos construir una segunda cancha de básquetbol en la parte de abajo. Y nos tocó andar ahí de chalana, de albañiles y acarreando la tierra y los ladrillos y todo para que estuviera esa canchita. Si tienen la oportunidad de ir a verla, ahí sigue todavía. Yo más de alguna ocasión entré, pero yo me acuerdo del primer patio, no tengo memoria pero sí debe ser algo muy, pues que te llega mucho al corazón, muchos buenos recuerdos. Sin entrar a la política, tú como docente, ya como docente experimentado, como autoridad y al haber pasado en la dirección de educación física, ¿te gustaría ver algún cambio en el currículum de la educación física? Pues por supuesto que sí. Te comenté hace rato que no estoy muy a favor de los nuevos programas, y eso me pone a mí de una manera personal muy especial, porque creo, como te decía, que a los maestros los estamos sujetando a un programa que todavía no alcanzan a entender, a pesar de que empezó en el 2022, ya estamos hace 3 años con esto, y no hemos logrado aterrizarlo por la misma situación, ¿no? Que el maestro de clase directa se siente abrumado con tantas cosas que hay en las escuelas, se siente incomprendido porque los maestros del grupo y los directores también pues los obligan a hacer cosas que no quieren o que no les gustan. Y no les corresponde a veces. Y no les corresponde. Entonces son tiempos mucho más difíciles que antes, porque pues antes la educación física era
jefe, era escuchado. Yo me acuerdo de los desfiles que hacíamos aquí en la Calzada Madero, con la Escuela México, participé varias veces, y las escuelas de la zona 95, me acuerdo. Y nuestro director de Educación Física estaba en el balcón con el gobernador. Ah, qué interesante. Sí. Entonces, bueno, eso pues ya ni soñaba el director. Qué interesante y representativo, ¿no? Sí, significativo. Sí, estaba el director de Educación Física y el director del INDE, o del IMDE anteriormente, del Instituto Michoacano del Deporte. Yo sé que hay muchas cosas que comentar como maestro de Educación Física, no tocamos yo creo que ni el 1%. Y ahora como supervisor, tú, con lo que pasaste y con lo que se puede hacer, ¿cómo motivas a los docentes que no muestran interés por la educación física? Bueno, no tengo realmente ese problema. Tienen interés por la educación física. Lo que nos falta es concretar la metodología y los objetivos del programa. O sea, hacia dónde vamos es una incertidumbre porque no lo hemos logrado implementar correctamente. Y porque, bueno, a mí también me ha dado mucho trabajo, Miguel, comprender este programa de acuerdo a mi formación profesional. Me ha dado mucho trabajo identificarme con él. De hecho, no estoy de acuerdo, yo lo he estado manifestando en diferentes ocasiones. Pero sí es muy complicado que el docente, si yo no estoy convencido y él no está convencido, pues cómo motivarlo. Claro. La única manera de hacer es pues dándoles las herramientas y estar al pendiente de aclarar sus dudas, comprenderlos también, porque bueno, también son personas, tienen problemas. No son máquinas, ¿no? Y tengo la certeza de que a la edad de mis docentes, de los docentes de la zona 22, la mayoría son grandes y pues también ya están cansados, ¿sí? Tengo maestros con más de 30 años, ya se jubilaron 3, que eran otros que ya estaban grandes, y eso pues sí ha impedido un avance adecuado a esto. A veces algo que no hemos querido voltear a ver atrás o no querer entender, el estar en el patio más de 20 años cansa y desgasta mucho, y las exigencias en las escuelas y las exigencias por parte de algunas autoridades se olvidan de eso, ¿no? Que el maestro de educación física, no quiero hacer menos al maestro frente a grupos de salón de clase, pero el maestro de educación física yo creo que tiene un desgaste mayor porque tiene que adaptarse a 5, 6, 8, 10, 15 grupos y no a uno solo como el maestro de grupo de salón, ¿no? Sí, en el transcurso de la relación que yo he tenido con los maestros de la zona 22, que ahora pues sí ya son muchos años ahí, yo les he estado insistiendo cada año, cada ciclo, cada ocasión referente a que se promuevan, ¿sí? Con el paso de los años pues ya no es lo mismo estar en el patio que pues, en una asesoría técnico-pedagógica o en una comisión o una supervisión o lo que sea. Pero motivo de ello es que varios maestros de la zona 22 han ascendido a diferentes puestos, algunos a la dirección de educación física y otros a las supervisiones. Entonces eso es lo que yo les he recomendado. No todos quieren, Miguel. Yo la verdad no entiendo a algunos que están cansados, los veo cansados y que con el paso del tiempo hubieran podido haber pues ascendido o cambiado de condición, pero no lo han aceptado. Entonces bueno, ahora sí que cada quien toma sus decisiones y así están las cosas ahora. Estoy utilizando mucho la palabra desafío, pero te quiero preguntar, ¿qué desafíos encuentras ahora en tu función como supervisor? Pues ese es uno de los problemas principales de los desafíos, porque entender que el docente no es una máquina, no es una herramienta de trabajo, sino es una persona. Y a veces eso también es mal entendido o mal comprendido por el mismo docente, porque he tenido algunos conflictos precisamente por esa situación de que de repente quiere uno pues solicitar algo que es oficial o es obligatorio para el maestro y no lo quieren hacer. Entonces bueno, ahí entra la otra función de uno, la de autoridad, y se rompe a veces esa armonía que hay en los grupos de trabajo o en el grupo de trabajo, pero pues ni modo, yo creo que es parte de la obligación que tengo de hacerles notar esas deficiencias o esos errores, esos
falta de cumplimiento al deber. Yo creo que es algo que no nos ponemos a pensar, que cuando estamos como docentes frente a grupo y si tenemos la posibilidad, la facilidad o el logro de ascender a supervisor, ¿qué tienes que hacer ahora tú para cumplir con tu función? Es ahí cuando nos cae el 20, ¿no? No puedes ser amigo de todos tus compañeros porque esto se viene al traste, ¿no? Sí, bueno, debe ser amigo, pero con sus límites, ¿sí? Porque una cosa es que yo te conozca a ti, Miguel, y nos llevemos bien, comprenda cómo estás, qué haces, pero también debo de entender que eres un ser humano, que tienes sus necesidades, pero también debes tú entender, o la otra persona debe entender que tiene unas obligaciones y que no por la amistad que tenemos no las debe de hacer, ¿sí? Entonces ahí sí es la complicidad de esta situación, porque con el paso de los años, la verdad hay que decirlo, uno se encariña con los maestros. Sí, y se pone en su lugar, dicen por ahí muchas veces. A ver, Charlie, ¿algún logro que sientas en particular en tu carrera como docente o deportista? Muchos. Pues tengo varios, ¿no? Pero creo que una de las grandes satisfacciones que yo he tenido y podido desarrollar es cuando estaba en la Dirección de Educación Física. No sé si venga la pregunta, pero en ese tiempo llegaron, no me acuerdo exactamente si 2.500 o 2.800 horas a repartir. Entonces en ese periodo pudimos contratar X cantidad de maestros y pues llegaron de todos los estados. No había todavía escuela de educación física de Morelos. Entonces pues tuvimos la oportunidad de traer maestros de Puebla, de la Universidad de Veracruz, de Monterrey y de otras. ¿Llegaban con una cantidad igual para todos de horas o variaba? Era muy variado, porque había algunas poblaciones en donde la gente pues, no se quería ir, pero no se quería ir por lejos, más sin embargo, pues, algunos sí lo tomaban y se iban con mayor cantidad de horas. Tengo un caso, por ejemplo, el de Lázaro Cárdenas, que nadie se quería ir para allá por lo lejano. Llegó un matrimonio y se fue. No recuerdo si él o ella llegaron con 42 horas. Wow. Y la pareja se fue con 20 y tantas horas. Entonces les fue bien en un Nada despreciable, ¿verdad? Nada despreciable. ¿Cuáles han sido, a tu percepción, los mayores cambios y valorización de la educación física? Vamos, ¿cómo han percibido los padres y estudiantes y maestros de la educación física? ¿Cómo la perciben? ¿Bien, mal, excelente? ¿Algo bueno? Pues hay de todo, porque hay padres que sí lo entienden, lo comprenden, hay maestros que sí lo entienden y lo comprenden, pero también tenemos enemigos, o sea, gente que de plano no cree en la educación física, personas que bloquean la educación física, y ese es un trabajo que tenemos que hacer los supervisores, precisamente el entablar la comunicación con directores, primero con directores, y si es necesario pues hablar con maestros para pues aligerar esa carga, esa situación tan conflictiva que hay en las escuelas. Tenemos pues varios casos que te puedo comentar, pero en general yo creo que ese es uno de los principales problemas, la falta de comprensión o la negación de la importancia de la educación física como para quitarles a ellos su tiempo. Ellos dicen, es que me estás quitando el tiempo, y como es así, ¿no? Si puedes darles una clase, una sesión a la semana, mucho mejor, ¿no? O ninguna. o peor aún, cuando prefieren los ensayos para el Día de la Madre y el Día del Padre y todo eso, y suspenden las clases de educación física. Eso a mí me pone peor que colorado. Y sin mencionar que a veces algunos de nosotros decimos, no, sí está bien, que aprovechen esas actividades para... Sí, tuve un caso con la directora que fui y le reclamé eso. Y me dijo, pues aquí en la escuela la que mando soy yo con mi consejo técnico. Entonces suspendieron las clases. Y para no bronquearse, para llevar esa frágil convivencia, a veces es cuestión de aceptar, ¿no? A veces. Pues más que aceptar, pues no puedes hacer nada porque el consejo técnico escolar es el que manda en las escuelas. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta que quizá ya conozca la respuesta, pero para mis compañeros, el uso de las tecnologías digitales,
¿crees que haya sido un obstáculo o un área de oportunidad para ti? Definitivo un área de oportunidad. Yo soy de las personas que desde que entró en la computación, el internet, pues yo me metí a ese asunto por dos razones, que son mis dos hijas. Sí, ellas ya estaban entonces una en la prepa y otra en la secundaria. Entonces dije, bueno, pues tengo que enseñarles porque enseguida viene esto. Y ya me ponía con ellas a hacer las tareas, a investigar en unos aparatos ahí grandotes que tardaban horas en navegar, pero pues ahí estábamos con ellas trabajando. Y en el ambiente profesional le comentaba yo a alguien que estuvo conmigo en la dirección de educación física que si hubiéramos tenido el internet y la tecnología de ahora, pues hubiéramos hecho maravillas, Miguel, claro, maravillas. Sí. Lo que sí tengo cierta resistencia, y lo comentaba nada menos hoy con mi esposa en la mañana, es lo referente a la inteligencia artificial. Hay varios cursos por ahí sí, que no he querido, me estoy resistiendo, pero ya le dije también, pues va a ser inevitable tener que aprender esto. Ahorita en el TEC de Monterrey están ofreciendo un curso online, entonces bueno, pues creo que lo va a tener que aprender. Pregunta, ¿qué consejo darías a los jóvenes docentes que están empezando en su carrera de educación física? Me refiero a jóvenes de 5, 7, 8 años, o sea, de 1 a 5 a 7, 8 años. Pues sí, serían varias cosas, pero yo creo que lo primero es que se olviden que ya no son estudiantes de la normal, que ahora tienen la responsabilidad de sus niños, de los alumnos donde trabajan, y pues que hagan lo mejor posible por prepararse, que estudien. Nosotros, al igual que ellos y toda la vida, siempre después de que salimos de las escuelas normales, requerimos de seguirnos capacitando permanentemente. Claro. Eso es de cajón, y no sé, siento como que ahora los muchachos jóvenes egresados, no todos, pero veo poco interés en prepararse, en lo general a todos, pero pues los que van empezando son los que yo creo que deberían de aplicarse un poco más, ¿sí? Vamos a salirnos de la educación física y vamos a pasar a una gustada y solicitada sección que son las preguntas rápidas. Pregunta número 1. Para descansar, si es que descansas, ¿qué prefieres, mar, campo o ciudad colonial? Campo. ¿Campo? ¿Lo disfrutas mucho? Sí. ¿Cuánto tiempo pasas ahí más o menos, si puedes? Días. ¿Haciendo qué? Aparte de descansar, bueno, se dicen que descansas haciendo adobes, ¿no? Pero sí, no estás acostado ahí sin hacer nada. Yo te conozco y sé que... Sí, pues me gusta la carpintería, me gusta la fontanería, la herrería me gusta, y la albañilería, pero no le he entrado, la verdad. Pero sí me gusta el campo, ¿no? Las flores, las plantas, recordar árboles, el zacate. En fin, meterle mano al pasto, al jardín, a las flores y a las plantas. Una pregunta sencilla para ti. ¿Qué tipo de café te gusta tomar? ¿Cuántas tazas de café consumes al día? Ay, Miguel, qué preguntas. Pues soy cafetero de toda la vida. Yo recuerdo que mi madre nos hacía café en la mañana, pues éramos de una familia numerosa, y pues para almorzar nos dábamos nuestro café, nuestros frijolitos. No había leche, definitivamente, por eso tiene que ser el café. Sí había, ¿no? Pero pues así como que más de vez en cuando. Entonces, pues soy cafetero desde entonces, y actualmente tengo, no sé si sea buena o mala costumbre, pero tomar café en la mañana todos los días. Puede ser 3 tazas o hasta 4. Algunos nos hace daño, otros nos hace mucho bien. Ya contestaste parte de la pregunta, pero a lo mejor no toda la hice. Como dice la canción, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Pues como te digo, me gusta hacer muchas cosas, pero aparte de lo del campo, o ahí en mi casa, el jardín, últimamente he estado interesado en las cuestiones mecánicas de mi auto, mi moto. Tengo 2 motocicletas. Entonces pues ahí ando metido en eso también. Que utilizas más las motos que el auto, ¿no? Todo el día ando en moto. Oye, Charlie, ¿te gusta el cine? ¿Cada cuándo vas? ¿Y qué tipo de películas te gusta ver? Aunque no vayas al cine como tal, pero ¿qué tipo de películas te gusta ver?
Sí, yo recuerdo que antes de la pandemia íbamos bastante al cine con mi esposa y casi nos echábamos todos los estrenos. Pero pues, a raíz de la pandemia dejamos de ir y fíjate que le perdí la costumbre al cine. Entonces eventualmente veo alguna película por ahí que ella me escoge porque dice, este tema te va a gustar, y pues ahí voy. Sí. Principalmente pues de acción o de algún tema de interés, que no sea muy monótona, porque luego me duermo y dice, ya te estás durmiendo. Oye, Charlie, ¿consideras que la paciencia sea una de tus fortalezas? Pues sí, no, y depende. Sí soy paciente. La verdad que soy muy resiliente, pero pues hay cosas que tiene uno que actuar de manera inmediata, entonces pues, dependiendo de lo que vaya sucediendo es como yo actúo. Te repito, regularmente me gusta pensar las cosas antes de contestar, porque creo que ahí está uno de los éxitos, ¿no? De uno como persona, porque a veces es muy dado a que sientes algo y luego lo explotas y lo primero que piensas es lo que contestas. Exactamente. Entonces, muchas veces cuando uno actúa así, pues lo hace uno equivocadamente y luego al rato andas pidiendo perdón o disculpa porque hiciste algo. Lo peor a veces es que no te das cuenta. Pues sí. Oye, esperemos que falte mucho tiempo y a lo mejor ya comentaste una parte, pero hay quienes guardamos algunos pensamientos o secretos. El día que decidas jubilarte, ¿a qué tienes pensado dedicarte? Muy buena pregunta, Miguel. Muy buena pregunta porque ya el final se acerca. Yo creo que ya no tardaría mucho en jubilarme. Había pensado en octubre, este próximo, pero estoy considerando la gestión de la reforma que está en proceso, a ver cómo queda. Claro, sí. Pero es muy probable que por ahí. ¿Y a qué me voy a dedicar? Pues tengo varios proyectos, como te digo, me gusta la carpintería, la herrería, bueno, no tanto, pero ahí le hago. Pero me gustaría viajar y lejos, conocer parte del mundo. Comento con mi esposa de que pues ahorita es buen tiempo de jubilación por esa situación, que voy a poder viajar. Sí, así es. Quizá, y los dos estamos sanos, ¿no? Se puede decir, entonces, pues si puedo, eso es lo que voy a hacer. Charlie, ¿qué te viene a la cabeza si te menciono la palabra Paracho? Paracho es el lugar donde nació mi padre. Yo nunca viví ahí. No. Pero es más importante Paracho para mí porque pues ahí murió mi papá. Y ahí conocí a mi esposa. ¿Tu esposa es de Paracho? Así es. Qué caray. Bueno. Y para conocer un poco más de ti, porque casi siempre es puro trabajo, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Y en la actualidad, ¿cuál no te gusta escuchar? ¿Cuál prefieres tú y la que dices de plano? Esta no. Sí, bueno, a mí regularmente me gusta escuchar música cuando estoy trabajando. Si estoy haciendo algo más delicado, pues obviamente pongo una musiquita instrumental y relajada. Si estoy haciendo algo de menos importancia, pues puedo poner Coldplay o puedo poner rock o puedo poner música de los 80, de los 90, o sea, soy variado, no soy encasquillado. Pero sí, las músicas nuevas de Pez Pluma y compañía, la verdad que no le entro. No le entro. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Y hay en especial una que es así como un rock muy pesado, que la verdad que hasta cuando lo escucho me estremece, me pone de córrele de aquí. Oye, Charlie, yo sé que ese es uno de tus fuertes. ¿Qué acciones llevas a cabo para tratar de conservar nuestro medio ambiente y sus recursos? ¿Qué acciones? Es algo complicado, Miguel, porque a veces las circunstancias no te lo permiten, pero regularmente pues uso la menor cantidad de agua que se puede en casa. Segundo, tengo un terreno. En ese terreno no usamos agua, digo de la llave pues no hay, sino todo es de lluvia captada. El baño se llama biodigestor, tampoco se va al drenaje. Regularmente pues procuramos con mi esposa separar la basura para que no esté ahí toda revuelta. Procuramos, por ejemplo, yo en una semana te saco solamente un bote de basura. ¿Sí? Entonces eso hace que pues, de una u otra manera contribuyamos
al medio ambiente, no compramos cosas de plástico. Le buscamos de tal manera para no contaminar tanto lo menos posible, ¿no? Lo menos posible. Oye, Charlie, al final casi de la entrevista les he puesto a los participantes un reto. Vamos a ver si este reto funciona. Sale, vale. ¿Podrías decirnos qué cantos se utilizaban en la clase de educación física cuando eras docente frente al grupo y podías cantarnos alguna canción? Pues fíjate que yo creo que son las mismas. Yo a veces voy a las escuelas y oigo a los muchachos cantar a Doña Blanca. Doña Blanca sí. Está cubierta. Es la misma en algunos casos, ¿sí? Y otras canciones por ahí que el tal Miguel Ángel Osorio ha estado trayendo. Que algunas me he aprendido y otras no. Pero fíjate que nunca fui tanto de cantos y juegos. Por ello, pues te decía que mis inicios eran más de actividad física y entrar a los niños para allá para acá. Pero sí, son de ese tipo de canciones. Charlie, ¿algo que desees agregar que nos haya hecho falta mencionar? Bueno, quizás mi trayectoria también ha sido importante, mi participación en otras actividades profesionales, ¿sí? Como por ejemplo la última que tuve pues en la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, que duré ahí 11 años, 12. Trajimos esta delegación estatal a Michoacán, luego fui delegado regional y el año pasado terminé mi gestión como delegado nacional adjunto. También fui delegado estatal de la Delegación de Educación Física, la de 240, cuando era una sola delegación. Ya les dije que fui también subjefe del Departamento de Promoción y Deporte de la Dirección de Educación Física. También fui fundador del Colegio de Supervisores e Inspectores de Educación Física. Y en fin, pues he tenido ahí varias cosas y cargos que hacer. Fui presidente de la Asociación de Básquetbol. Algo que se lleva mucho tiempo de platicar, ¿verdad? Sí. Como les dije en un principio que iba a ser una charla muy interesante, muy amena, pero bueno, por ahora, Charlie, quiero darte las gracias por la oportunidad que me das de charlar contigo en esta ocasión tan especial, y también a ustedes que nos escuchan, y pedirles que no olviden dejar sus comentarios, sus críticas, sugerencias y compartir muchas veces este video. Ya lo saben, yo soy Miguel Ángel Osorio Pinta. Y la próxima vez que te vea te puedo decir, ¿sabes qué? Hoy te toca. Charlie, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Sí, gracias a ti, Miguel.